vamos a hablar acerca de un tema que es, pues, ha sido muy polémico durante estos días. Es justamente desde que se crea la Guardia Nacional, ¿no? El 26 de abril de este año, en el Diario Oficial de la Federación, se decretó, se publicó lo que es ya la reforma constitucional en el tema de la Guardia Nacional. Y ya el presidente inclusive de la República empieza a dar instrucciones a la Guardia Nacional, y nosotros, al menos yo en lo personal, también he dicho que aún todavía la Guardia Nacional no está completamente en activo de acuerdo a lo que dice esta reforma constitucional. ¿Por qué? Hay una sencilla razón: porque se tienen que crear varios ordenamientos secundarios para que la Guardia Nacional pueda trabajar cabalmente en el tema de la inseguridad que tenemos en nuestro país. Y justamente ya se está diciendo que en la Cámara de Diputados se va a convocar para el próximo 22 y 23 de mayo, ¿sí?, el nuevo periodo extraordinario de sesiones, para que se puedan crear las leyes secundarias, se puedan debatir respecto a estas leyes. Son 4 leyes, ¿no? Son tres leyes. Una ley que es en lo particular la ley orgánica de la Guardia Nacional, que esa es la fundamental. Es fundamental, porque allí justamente no hay nada, están las funciones de todo. Están las funciones y todo esto, pero además, fíjense ustedes, dice el presidente, bueno, ya está trabajando la Guardia Nacional en el caso de Veracruz, de Minatitlán, ya está que operando. acaba de ocurrir estos problemas por ahí en estos días también. Pero también la reforma constitucional te dice que a través del presidente tiene que dictar unos acuerdos, esos acuerdos para que pueda funcionar la Guardia Nacional, porque también dice el secretario de Seguridad Pública, ciudadana, Durazo, justamente dice, bueno, no importa que no hayan las leyes secundarias, sino también la Policía Federal, se pueden trabajar de acuerdo a la ley que hay ahorita, que es de la Policía Federal. Sí, eso es cierto, pero también... Pero no es lo óptimo. Pero no es lo óptimo, ¿por qué? Porque para que pueda haber una integridad justamente en los miembros de la Guardia Nacional, que haya, por ejemplo, dice la ley de la nueva que se tiene que crear, tiene que haber una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para que se le pueda otorgar, obviamente, todos esos derechos, obligaciones y garantías, inclusive a los miembros de la Guardia Nacional, y puedan combatir eficazmente y eficientemente lo que es el tema de la inseguridad en nuestro país. Pero no sé si están de acuerdo conmigo. A mí desde el principio me pareció muy buena idea la Guardia Nacional, y con el mando militar también me pareció que era lo óptimo. Y yo pienso que mientras no esté funcionando ya al 100 con todas estas leyes secundarias, mientras no se aterrice, no va a bajar el índice de violencia. O sea, ha subido la tasa de homicidios desde que entró López Obrador a la fecha, pero no es por una causa que se deba al gobierno, sino porque viene esta inercia pesadísima que es incontenible. Y como a la fecha se están usando los métodos y los medios que se utilizaron en la administración pasada, pues no ha dado resultados. Entonces urge que entre ya la Guardia Nacional, que estén estas leyes y que opere. Sí, pero sobre todo para los miembros, ¿no? Que se les dé digamos, esa atribución, eso es cierto, pero de acuerdo a la ley, que también ellos tengan garantías para poder trabajar y funcionar. ¿Por qué? Porque cuando tú detengas a un presunto responsable de cualquier delito, y sobre todo digamos, de alto impacto, por llamarle así, lo que es narcotráfico, trata de personas, por ejemplo, lo que es secuestro, lo que es tráfico de órganos inclusive, pues bueno, cuando lo detienes tienes que presentarlo al Ministerio Público y tienes que darle esa garantía al miembro de la Guardia Nacional, para que el Ministerio Público tenga también todos los elementos y no se caiga todo el proceso, todo el procedimiento, sino salen sí, bueno, pero este es otro tema. Pero ese tema es que todo tiene que ir de la mano, porque si se hace este esfuerzo y después los jueces fallan, o sea, fallan en el sentido de que si se hace este esfuerzo y no tenemos claro qué va a pasar con el Ministerio Público y la Fiscalía General, o sea, si tú haces una modificación legislativa de tal envergadura, tienes que prever que tienes que modificar todas las leyes. Entonces, yo donde vi una falla, pero falla de método y de procedimiento, es que el paquete no contemplaba toda la modificación de todas las leyes que no son exactamente ligadas a la Guardia Nacional, pero que la presencia de la Guardia Nacional impacta. Es muy difícil hacerlo, pero debieron haberlo tenido en mente desde que plantearon la posibilidad de la creación de la Guardia Nacional como una institución pública. Pero sí, vaya, no es que no hayan previsto nada. No. A ver, yo no estoy diciendo que no previeron nada. Te apuesto que estas 3 leyes ya están perfectamente analizadas y se necesitaba hacer el engranaje con el Poder Judicial, con la función del Poder Judicial y sobre todo con la Fiscalía.
porque precisamente por el debido proceso. Si tú no garantizas el debido proceso desde el momento en que empieza a operar la Guardia Nacional, pero el debido proceso me estoy refiriendo no solamente al trato a las personas que son atrapadas, a los delincuentes o presuntos delincuentes, sino de la propia Guardia Nacional. O sea, tenía que haber estas dos cuestiones para evitar que los procesos se vengan abajo. Si no tienes esto, por más esfuerzos que hagas y por más planeación, no hay modo de tener resultados a la velocidad que han prometido. Claro, El punto de la Guardia Nacional no es que se hayan modificado las leyes, que ya se hicieron, ya se aceptaron, ya una serie de cosas, sino que exista la posibilidad real de emprender acciones con resultados al menor tiempo Mira, yo soy posible. optimista, yo pienso que va a funcionar, yo pienso que veremos, como dijo el presidente, a partir de que entre en funcionamiento. Eso se pensaba de las policías anteriores. yo Yo nunca lo que todas las policías anteriores iban a funcionar. O sea, siempre por vas eso con la la Guardia idea Nacional. optimista de que van a funcionar Cuando se todos. hizo que la fue bronca de antes, que por la eso se crea la Policía Guardia Federal, Nacional. que la Gendarmería, yo iba viendo que se trataba simplemente de ajustes menores. No, ¿cómo No, crees? la Gendarmería No, es no, casi no. equivalente. Perdón, no. pero la Guardia Nacional es algo que es diferente a todo lo demás. Desde el También la momento... Gendarmería era distinta y no mayor. Desde el momento en que ya tenemos el mando militar, Federal y mira, la AF y yo- la Agencia Federal. Es que no ha cambiado O sea, la gente, pero no. o sea, en realidad es la misma gente porque son la gente que sabe. No, Es lo pero mismo. perdón, Es lo que ahora más- va a estar el Ejército y la Marina. A ver, pero son han los estado, mismos. pero han estado de una manera sumamente equivocada. Lo Y que no han tú estado quieras, con todo el pero- peso. pero, Han a ver, estado sin un pero no es sustento solamente legal, cuestión jurídico. de papelito ni de leyes, son las personas, o sea, no están operando ni angelitos ni gente que no sepa del tema. Estas mismas personas, por razones evidentes, las que estuvieron en los anteriores sexenios, por lo menos la gente que está operando ya en el campo, son prácticamente los mismos porque no tienes más. Exacto. Entonces, A ver, ¿cómo le vas a cambiar la Eso es algo que viene desde Cedillo. Sí, pero mira, O sea, sí llegarán nuevos, pero, vamos a pero oye, finalmente hay el mando inercias hasta culturales. militar y la integración en esta Guardia Nacional de todos estos militares y marinos, además de la De los Policía civiles Federal, de la Policía Federal. con un sustento jurídico y con un embalaje jurídico que les permitirá actuar. Eso no se había dado. Los pobres, bueno, pobres por decir algo, la situación que tenía Pobreteando como mi en abuela, las qué Fuerzas bárbaro. Armadas era sumamente triste y lamentable, Estoy porque no de podían acuerdo, hacer nada. Estoy de acuerdo, sobre todo Apenas para las Fuerzas Armadas. se movían y ya todo el mundo se les echaba encima que estaban violando los derechos humanos, que porque constitucionalmente no tenía cabida que A estuvieran ver, en esas pero funciones. obvio, Ahora ya tienes lo hay. una memoria histórica donde ves que las Fuerzas Armadas así muy tiernas nunca fueron. Y con Con toda yo- la razón del mundo, porque pues no eran ni para seguridad interior, ni pero respetaban los derechos yo siempre humanos. que lo he tampoco dicho estaban de moda. aquí, y ustedes me han oído, cuando algunos decían no a lo militar, yo decía al contrario, o sea, el ejército y la marina, no dudo que haya elementos que no sean buenos, pero tienen a los mejores hombres, a las mejores mujeres, tienen profesionistas, tienen ingenieros, tienen médicos, tienen hasta historiadores, todo de Pero lo primer mismo nivel. por perpetrar Yo- una A ver, trayectoria de eso no capacitación. importa, yo puedes tener- confío- puedes tener a pero mira, Roger en las Fuerzas Safdie en el Armadas, es que ejército, estamos pero partiendo eso de la no base significa que hay una nada. desconfianza. Para que de las puedan Fuerzas actuar Armadas. cabalmente, Yo confío en justamente se requieren estas leyes. Y hay una cosa bien importante No, que es deben de un incluir, avance, sin duda. que deben de incluir en estas leyes los supuestos de actuación Exacto. de cada uno de los integrantes, ¿no? Porque entonces, ¿para qué va a servir la Guardia Nacional? Que ¿Para eso viene detener en a la todo ley el mundo orgánica y o en los solamente en manuales casos de muy procedimiento? en casos muy específicos? Entonces, la ley orgánica de lo que es la Guardia Nacional tiene que incluir estos supuestos. ¿Cuáles son los supuestos para actuar de los integrantes? Y otra de las cosas también bien importantes desde mi punto de vista es justamente qué armamento va a utilizar la Guardia eso es bien Nacional. importante porque no ¿Qué sabemos si va a ser armas la van a misma utilizar? las mismas armas que el ejército o No que lo la sabemos, policía. o sea, eso tiene Y otro que, punto que ser para mí es delimitante. súper importante, y voy a insistir en esto, la legislación nueva tiene que estar en concordancia con las disposiciones en derechos humanos relativas a los tratados que México ha ratificado. Ese es un punto central. Y lo van a estar, y si no lo estuvieran, pues van a ser... No, van a hacer modificaciones, pero no estamos para perder el tiempo. No. Ese es el punto. No hay Y la tiempo. ONU está Ahí preocupada, la vienen las Unión leyes, Europea. decías justamente son la ley orgánica de la Guardia Nacional,
la ley justamente que es de el uso de la fuerza, en este caso, y la ley del registro de detenciones y una reforma a la ley de seguridad de la Policía Federal. Entonces vendrán esos ordenamientos, vamos a ver cómo queda. Yo soy optimista. Y en estos días posteriormente se convocará, vamos a ver si pasa, ese periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Vamos a un corte y regresamos aquí con Eduardo Rosguili, no se vayan.